Como siempre es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos recibe en las instalaciones del Club de la UDG el profesor de la Selección Nacional Sub-17, Mario Arteaga. Profe, ¿cómo está? Muy contento de recibirlos en esta segunda casa para nosotros aquí en Guadalajara. Es un lugar que nos abre las puertas para venir a hacer una preparación importante en nuestro equipo. Déjame explicarte un breve resumen de lo que ha sido la carrera del profesor como jugador y actualmente como director técnico. Como jugador, debutó en la temporada 90 con el Club Deportivo Guadalajara, con las Chivas. Tuvo un paso con el Club León, con el Club Pumas, y se retira en el 2001 con el Club Tijuana de Chivas, que era la primera A. Automáticamente toma las riendas de un equipo de fuerzas básicas de Chivas en el 2002. Así es. Y a partir de ese momento ha dejado su carrera en lo que es la parte de la dirección técnica. El profe Arteaga fue uno de los partícipes fundamentales en lo que fue algo que marcó la historia del país, del fútbol mexicano, el título de la Sub-17 en el 2011. Y pues realmente, profe, la primera pregunta que le quisiera hacer, para usted, ¿qué es el éxito? El éxito, en una palabra, es perseverancia. Muchas veces las cosas no te resultan en el momento que tú las deseas, pero sin embargo vas luchando por ellas, vas siendo perseverante y en algún momento lo tendrás que conseguir. ¿Cómo nace su pasión por el fútbol? Bueno, mi pasión nace desde chavo, como todo mexicano, creo yo, que sueña con una pelota, que juega fútbol. Pero sin embargo, pasa que en un momento de mi vida yo estaba a punto de dejar el fútbol. Yo ya no me iba a dedicar al fútbol porque tenía que cumplir con unas prácticas profesionales y ya no me daban los tiempos de entrenamiento porque tenía que cubrir esas horas de prácticas. Hubo un entrenador por ahí, Arturo López, que es el que me convence para seguir jugando fútbol. Estábamos en la tercera división y posterior a eso se termina ese torneo y me toca jugar 2 partidos con reservas y el siguiente año ya en primera división. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces llegas en un camino donde tienes que tomar una decisión y te tienes que atrever a hacerlo. Ahorita estamos hablando que yo me atreví a tomar la decisión de seguir jugando fútbol por eso que yo sentía y al final me resultó. ¿Fue fácil llegar a primera división, profe? No, muy complicado. Muy complicado porque, pues para empezar, tienes que combinar los tiempos, tienes que sacrificar muchas cosas, entre ello parte de tu familia, entre ello tiempos de compartir hasta de tu misma grupo de amigos. Tienes que sacrificar traslados. Porque, por ejemplo, te lo expongo de esta manera, yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a la 1:30, a las 2 tenía que entrenar, y así fueron 3 años. Entonces tenías que sacrificar la última clase de la escuela por irte a entrenar para llegar más o menos a tiempo, y de esa manera hubo gente comprensiva, porque si hubiese sido otro entrenador o otro grupo de entrenadores, pues sencillamente no me dan espacio de llegar 15, 20 minutos tarde diario, o en la escuela me hubieran reprobado, me hubieran tronado por faltar siempre en la última hora, ¿no? Entonces son muchas cosas, pero tenías que compensar una con otra. Entonces no es sencillo. Ya estando dentro del grupo de jugadores en reservas nacionales, que era lo que más se le aproximaba a la primera división, pues te das cuenta que hay 25 jugadores de la misma calidad que tú. Y es precisamente la perseverancia de lo cual te hace estar ahí. En ese momento de su carrera, profe, antes de llegar a primera división, ¿qué le motivaba? Bueno, pues yo desde chavito fui seguidor de Chivas y me motivaba que algunos jugadores que yo iba a ver al estadio jugar los domingos, que se jugaba a las 12 del día, después fueron mis compañeros. Estoy hablando de Javier Zuli Ledesma, de Benjamín Galindo, de Eduardo de la Torre, que posteriormente ellos fueron mis compañeros de habitación ya en una concentración en la primera división. Entonces eso era algo motivante para mí. Eso fue quizá la parte donde dices, bueno, lo que sueñas sí se logra.
siempre contó con el apoyo de su familia. Totalmente, totalmente. Mi familia siempre, desde que estábamos chavos, mis hermanos y yo hemos jugado fútbol, y siempre la figura de mi padre y mi madre en todos los partidos estaban ahí cada fin de semana, antes de llegar a la primera división, mucho antes, ¿no? Todavía llevándonos a tiempo, acompañándonos y por supuesto que es un respaldo muy importante. Profe, hay una frase que me encanta que dice: a como se entrena, juegas, y a como juegas, vives. ¿Cómo entrenaba Mario Arteaga y qué valores defiende actualmente en su vida? Fíjate que es uno de las cosas que tratamos de defender acá, ahora en mi posición de entrenador, que por supuesto el entrenador se va forjando de acuerdo a las experiencias que vas teniendo. Vas agregando cosas de los entrenadores que tuviste para tratar de hacer una idea propia. En ese sentido, sabemos el grupo de jugadores que tenemos ahorita a cargo, el grupo de entrenadores que también estamos, que no hay otra forma más que de entrenar intensamente. ¿Por qué? Porque los partidos los hacemos muy exigentes. Nosotros mismos nos ponemos ese parámetro, por lo mismo tenemos que entrenar de esa manera. Hay 1000 formas de entrenar, 1000 pensamientos, ¿no? Pero cuando menos el que a nosotros nos ha funcionado es ese. Intensidad. La intensidad. No puedes regalar cosas. Tienes que prepararte como el mejor para ser el mejor. Claro. Profe, usted se gradúa como director técnico en México y Perú. Así es. ¿Por qué dos carreras? Bueno, principalmente la de Perú era por parte de que se nos facilitaba en ese momento. Es una escuela que la hacías en línea, pero al final tenías que hacer tus exámenes finales en Perú. Tenías que hacer presencial 22 días, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces eso se nos facilitaba. Y ya después que logramos lo de Perú, entonces en ese momento también culminamos, que se nos combina lo de Federación Mexicana de Fútbol con el ENDIT, y también logramos concluir esta parte. Su primer gran logro como entrenador, como auxiliar técnico, fue en el 2003 con el ascenso a Dorados, si más no me equivoco. Así es, ya en un ámbito más profesional, más exigente, más pegado a primera división, sí. Pero mira, me pasó algo curioso. Yo no quería ser entrenador. Yo los últimos 4 años de Chivas Tijuana le batallé muchísimo, porque bueno, siendo jugadores ya adultos, llevábamos una responsabilidad especial sobre los jugadores jóvenes. Y hubo una serie de problemas de las cuales se viven actualmente en cualquier equipo. Y bueno, junto con los otros jugadores de experiencia nos tocaba resolver. Fue muy exigente toda esa etapa, aunado a las lesiones, ¿no? Jugábamos en una cancha que estaba adecuada para estadio de béisbol, y era una cancha muy dura, las lesiones se empezaron a presentar, entonces fue muy complicado esos 4 años últimos de mi carrera, pero sin embargo fueron los que más experiencia me dejaron, más cosas buenas me dejaron. Ahí yo decido que ya no quería ser entrenador. Yo me retiro a los 31 años, me voy a mi casa y empiezo a planear qué iba a hacer en un futuro. Viene la invitación del profesor José Luis Real, el cual me invita a trabajar ahí en Chivas. Y bueno, después de 2 pláticas que tuve con él, me convenció y empezamos a trabajar ya juntos. En esa ocasión, el profesor José Luis Real me da a cargo un grupo de reservas. Ese grupo de reservas tenía la competencia de reserva regional. Era la que jugaba contra universidades y clubes acá de primera división. El primer torneo que dirijo con Chivas en esa ocasión, nos tocó jugar la final contra la Univa y le ganamos en esa ocasión 3-0, quedamos campeones. Pero Chivas tenía 20 años que no quedaba campeón en esa división. El último campeonato que gana Chivas lo juego yo. Y posteriormente, 20 años después, me toca ser entrenador para ganar esa división. Es algo muy satisfactorio. Después, ya junto con Juan Carlos Chávez, nos tocó
la fortuna de dirigir a Tapatío en la división de ascenso con excepcionales jugadores, el caso del Salcido, Maza, Miguel Becerra, muchos jugadores que después, Johnny Magallón, partieron hacia el fútbol nacional e internacional, el caso de esos dos que lo mencionamos. Y ese torneo, buen torneo, perdimos la final contra León y nos abrió las puertas para Dorados, un proyecto importante que su aspiración era primera división sí o sí, el cual fue mucha responsabilidad y que afortunadamente también se dieron las cosas. Y ese fue ya dentro de lo mayor, fue el primer paso así muy importante. Y en el 2009 recibe una llamada de parte de la selección de Guillermo Cantú, si no me equivoco. Así es Memo Cantú, nuestro actual dirigente de Federación Mexicana de Fútbol, nuestro secretario general, y me invita a trabajar a selecciones, lo cual pues no dependía de mí porque yo tenía un contrato con Dorados y estaba ejerciendo en ese momento. Total que yo le dije que no podía ir si no me autorizaba mi directiva. Alberto de la Torre era el presidente de la Federación de Dorados en esa ocasión y entre ellos combinaron total que me facilitaron todo como para estar en selecciones. Por supuesto, invitado por Juan Carlos Chávez, que él ya estaba ahí en selección, entonces fue ahí cuando todo se arregló para que formara parte de selecciones nacionales. Y en el 2011, profe, se concreta un sueño. Realmente a mí que me tocó vivirlo más de cerca que en el 2005, el Campeonato Mundial Sub-17, ¿cómo se manejó la presión de haber jugado de local ese torneo? Nosotros ahí junto con el Potro Gutiérrez teníamos un problema, que era que los jugadores se nos ponían muy nerviosos cuando jugaban en un lugar donde estaba su familia. Son jóvenes, no dejamos de reconocer que son jóvenes de 16 años, de 17 años, por lo cual ellos se querían mostrar. Al quererse mostrar querían hacer cosas de más de las que ya sabían. Eso nos generaba un problema a nosotros y a ellos, porque no rendían, no era el mejor fútbol que nos mostraban. Al ser así, lo detectamos a tiempo y empezamos a jugar partidos en los mismos estadios donde jugaban las primeras divisiones. Empezamos a hacer preliminares para ir rompiendo con todo eso, para llegar al momento del Mundial y que lo hicieran de una manera espectacular. Ya llegaron muy adecuados a eso. La presión ya había quedado un poquito, pero aumenta también ya en la semifinal, ¿no? Ya en el momento que ya se veía cerca esa final y que por supuesto todos queríamos llegar a ello. Profe, actualmente, ¿qué papel juega el aspecto psicológico en el mundo del fútbol y cómo se trabajó con esa selección? Yo creo que juega un aspecto fundamental junto con los otros tres aspectos, ¿no? Pero el psicológico es algo de lo cual solamente las personas especiales son las que lo pueden llevar a cabo con un bien, porque si tú los entrenas para que estén bien físicamente, para que estén bien tácticamente, lo mental tiene que ir de la mano con estas dos cosas. Y a esa selección, el Potro Gutiérrez, junto con nuestra coordinadora de selecciones en el aspecto de desarrollo personal, Parma Aragón, llevaron muy bien. Acá se programa para que en 2 años todo lo que es relacionado con la psicología se lleve a cabo. Y aunado que el Potro es un buen motivador, que es un tipo que ponía videos motivacionales con algún mensaje y que logró involucrar muy bien a ese grupo y al final pues creo que todo se combinó para el resultado. Profe, usted ha trabajado o trabaja con las nuevas generaciones del fútbol. Estas generaciones de futbolistas, ¿cómo aceptan el que un psicólogo se meta a trabajar con ellos? Porque antes era un tema muy, muy delicado. Sí, claro. No, ahora fíjate que el jugador nuevo sabe perfectamente qué es el camino. Se siente necesitado, hasta por iniciativa de ellos, se siente más completo, con más confianza cuando ya se lo dan o cuando ya lo trae, y eso a nosotros como entrenadores se nos facilita mucho.
dices bien. Yo, por ejemplo, cuando jugamos en la primera edición que nos mandaban con un psicólogo, sí decíamos, ay, ni estamos locos, necesitamos esto, ¿no? Ha cambiado ese pensamiento. Ha cambiado, sobre todo, que se han visto resultados de los cuales, pues, sabemos que todos son alcanzables. Profe, usted es entrenador de la Selección Nacional Sub-17, o sea, los 28 mejores o 30 mejores jugadores del país de esa edad son requeridos por usted. ¿Qué busca usted en un jugador? Mira, lo principal es que sea un muy buen jugador de fútbol, ¿no? Pero hay un aspecto en el cual nosotros tomamos mucho en cuenta. Antes de ser jugador de fútbol, es persona, es ser humano. Tiene que ser una muy buena persona, porque estamos hablando que el trabajo en equipo es lo más complicado que hay. Y el trabajo en equipo debe tener voluntad. Es muy difícil adaptarse a los 25, a los 28 jugadores y que todos sean de la misma manera. Por lo tanto, necesitamos adaptación. Y esa adaptación viene desde adentro como buenas personas. Que si son buenas personas, si vienen aquí es porque ya está claro que son buenos jugadores. Entonces ahora lo siguiente es el aspecto humano, que si son buenas personas y creemos que son capaces de aguantar una concentración, por ejemplo, en este lugar de 17 días, de 18 días, entrenando doble sesión, deteniendo partidos, de estar encerrados en un ámbito natural, creo que vamos por buen camino. Y todo eso también depende de nosotros, como cuerpo técnico, de cómo enfrentes las cosas. Yo sé que no es fácil, profe, llegar a primera división, ahorita nos lo acaba de comentar. Usted vive procesos de años con sus jugadores, 17, sub-18, sub-20, sub-21, sub-23. ¿Qué pasa en ese proceso, profe, que el jugador que fue campeón del mundo no se consolida en primera división? Desde su punto de vista, ¿qué pasa? Mira, hay varios aspectos, ¿no? Entre ellos el que pues el jugador cree que a los 17 años, siendo campeón del mundo, ya ganó todo. Ahí estamos equivocados. Creo que el jugador, inclusive nos ha tocado hablarlo con estas dos últimas generaciones que he tenido a mi cargo directamente, es que así lleguemos a ser campeones del mundo, hay que festejarlo, sí, pero al otro día ya tenemos que trabajar por otro objetivo. No podemos quedar con esto. Creo que los 17 años es un parteaguas muy importante. O te da para despejar o te da para quedarte. Depende también lo que el jugador quiera. Y desafortunadamente la mayoría de los jugadores que tuvimos en esa selección campeona, pues no fue lo que nosotros hubiéramos pretendido. Sí se hace una base muy fuerte, muy importante en la educación de ellos, en fortalecer cada una de sus virtudes, pero es muy complicado ver que todo eso, al no estar tú o al dejar de que estén a cargo tuyo, hasta ahí lo cumplieron, hasta ahí lo hicieron. Profe, el jugador mexicano tiene calidad de sobra, donde se para, marca diferencia y llama la atención de gente del extranjero. Recuerdo que el entrenador de Italia comenta que la selección venía súper preparada, que venían con jugadores de mucha experiencia, porque un jugador de sub-17 tiene que tener 100 partidos internacionales jugados, ya sea en el club o con la selección. ¿Qué le hace falta al jugador mexicano para consolidarse un poco más? Mira, mi apreciación es que quiera las cosas. Acá en México estamos cambiando. Ya el hecho de que se vayan el Tecatito Corona, el Chicharito Hernández, Moreno, Guardado, nos abre un panorama sobre Europa. Acá en México el jugador actual quiere ir a Europa, pero quiere ir, no se esfuerza para ir. Lo vemos ahorita en el caso del Chucky Lozano. No, es un jugador que todo el mundo lo hacemos en Europa, pero depende que él decida que se quiere ir para que así sean las cosas. ¿Qué pasa? Que los mexicanos, a mi humilde apreciación, somos muy sentimentales. Extrañamos todo, ¿no? Entonces el día que pasemos esa línea de la comodidad, que nos atrevamos a intentar las cosas, creo que el jugador mexicano va a despegar. Tienes razón, el jugador mexicano es habilidoso.
es resistente, es rápido, es aplicado, es ordenado. Entonces, nada más falta la voluntad propia. Profe, ¿qué consejos le daría a las siguientes generaciones que están buscando el sueño de llegar a jugar en primera división? ¿Qué tienen que hacer ellos para llegar a concretar sus sueños? Yo creo que luchar, la perseverancia va a ser muy importante, el no bajar los brazos, el estar, no perder de vista tu objetivo. Si tú vas a ir al centro de Guadalajara, hay muchos caminos por ir. Pero si llegas a un camino que de repente te topaste y te equivocaste y no hay salida por ahí, muchos ahí nos vencemos. Ya no buscamos otra salida y prefiero regresarme. Es ahí la perseverancia que a mí me marca. Que así como es el agua, sí, claro, que siempre busca una salida, así tenemos que hacerlo. Y el joven mexicano creo que ahorita está más esperanzado todavía en llegar a ser jugador de fútbol, a ser más importante. Tenemos que aplicarnos de una manera donde estas generaciones no se pierdan y hacerlos conscientes de que tienen un gran compromiso y es mostrar a esa juventud, a esa niñez, que las cosas se pueden hacer. Nos comentaba Ramón Morales que a veces el jugador no entiende de qué se trata la profesión, que tiene que tener un buen manejo con la prensa, actualmente de redes sociales, su forma de vestir, de hablar. ¿Cuáles son los hábitos que usted impulsa en sus jugadores? Mira, acá estamos muy coordinados en ese sentido y créeme que los jugadores llegan en un momento a una competencia, por ejemplo, al Mundial, ya llegan con una base muy sólida de todos los conocimientos esos. Selecciones nacionales les facilita todo eso. Entonces los hacemos jugadores más completos, ¿no? Lo que a nosotros nos corresponde, que es lo deportivo, lo futbolístico, lo de responsabilidades y todo eso, lo hacemos de la mejor manera. Y créeme que a mí lo digo y con mucho orgullo. Tengo un equipo muy ordenado. Llegamos a hoteles, llegamos a donde sea, a los aviones, y nos felicitan por el comportamiento de nuestros jóvenes. Y eso para nosotros es muy gratificante. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que son chavos responsables, que son chavos educados, que son muy complicados a los 16, 17 años tener ese orden, ¿no? Y de esa misma manera, el Departamento de Crecimiento Personal les da sus cursos especiales de periodismo, de imagen, de clase, para que se sepan comportar de cualquier manera en el lugar adecuado. Entonces, a los 17 años ya tenemos jugadores más o menos, ¿no? Pero no siempre están con nosotros. Ese es uno de los detalles. Que acá, quieras o no, quieren ganarse un lugar y de alguna manera se comportan bien. Se comportan para que no les llame la atención y que no los dejes fuera. Pero ya afuera es otra cosa. Y afuera no depende de nosotros. Ahora, profe, me gustaría pedirle un consejo para los entrenadores que lo van a ver. ¿Cómo le hace para manejar tantas personalidades dentro de un vestidor? Pues es eso. Fíjate que yo una parte que siempre me he preocupado por desarrollar, por aprender, es la parte psicológica. Y es la parte que menos nos ofrece. Es complicado porque tratas con personas, tratas con seres humanos. Y la única preparación que puedes tener es leyendo, preguntando y acercándote con gente que sabe, compartiendo experiencias. Sí, hubo un diplomado que nos hicieron de general en Chivas y nos dieron 40 horas de psicología. Nos quedamos cortas porque siguen generándose más dudas. Entonces yo creo que esa parte es la que nosotros tenemos que provocar como entrenadores, porque no dudo que lo futbolístico lo hagamos bien. No dudo que lo estratégico seamos estudiosos y lo desempeñemos. Pero hay que seguirnos preparando con eso. ¿Sí? Lo psicológico, trabajamos con humanos y de diferentes caracteres. Entonces, esa es una parte muy importante para un entrenador. De ahí en más, pues, seguir tiempo completo en esto, ¿no? Acá no puedes ser entrenador en la mañana y en la tarde ya no. No.
Yo creo que ahorita, por ejemplo, en una selección nacional, te tienes que entregar al máximo el tiempo que estás con ellos. Sacrificas un poquito cosas, por ejemplo la familia, ¿no? Pues qué más quisiera yo que también tener a mi familia en este momento y estar en este lugar a todo dar, pero no se puede. Entonces hay que dedicarle su tiempo a cada una de las cosas. Cuando estás con la familia no mezcles el trabajo. Claro. Creo que esa es una de las cosas que a nosotros nos ha dado y que pues seguimos fortaleciendo. ¿Y cómo combina ese aspecto tan importante, profe? El ser entrenador y al mismo tiempo ser el cabeza de familia, ser padre de familia. ¿Cómo lo hace para tener un balance? Mira, de repente se cree que se acostumbra uno, ¿no? No se acostumbra. Pero sin embargo es situación de mucha comunicación y de aprovechar. Yo te puedo decir que los 17 días que voy a estar acá, a lo mejor nada más un día voy a comer con mi familia, o 2 días. Pero sin embargo, saliendo de acá, voy a tener una semana, voy a tener 3 días, voy a tener 10 días, y esos son totalmente 10 días para mi familia, para el 100% con ellos, ¿no? Entonces, es ahí cuando compensas, porque no repones, el tiempo no lo repones, pero sí compensas los tiempos. Y por supuesto que también el entrenador se alimenta de la familia. También necesitas irte a una concentración y saber que todo está bien dentro de tu casa, ¿no? Entonces, es una parte que no es sencilla, pero que se puede manejar. Profe, ¿qué consejo me daría a mí y a los psicólogos que queremos trabajar en el mundo del deporte? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo y empatizar mejor con el entrenador, con los directivos y con el jugador? Mira, hay una parte que a mí me llama la atención. Yo quería estudiar psicología. Ahora, después de que me retiré, quería estudiar psicología por todo eso que te platico de que no lo hemos tenido al alcance de la mano. No es por menospreciar ni mucho menos, pero la gente que hizo deporte ve la psicología de diferente manera. Y bueno, te digo de la psicología, pero también te lo puedo decir de un médico. En un médico, por ejemplo, un médico que jugó fútbol, por supuesto que sabe qué se siente en cada una de las cosas, ¿no? Y no nada más lo que le dijeron los libros o clínicamente. Claro. ¿No? Entonces, eso es un ejemplo. Un dentista que jugó fútbol sabe perfectamente que no te puede sacar una muela y dar los 3 días de reposo. Te dice, ¿sabes qué? Descansa ahorita en la tarde, te lo dejé reforzado para que mañana entrenes. No podemos perder tiempos en ese sentido. Entonces, mi opinión es que hacen falta muchos psicólogos en el deporte. Muchos, porque pues igual como yo, de alguna manera, el cuerpo técnico que tenemos a cargo también están necesitados de todo eso. Y eso no nos garantiza que siempre vamos a estar juntos. Va a llegar un momento que nos vamos a zafar cada uno con su responsabilidad y por supuesto que cada uno va a necesitar de más. El consejo que te doy es que hay que perseverar. No llegues, que topes con pared, busca una vueltita, búscale. Algo debe de haber y prepararse. Qué bueno, me da gusto lo que haces. Me da gusto lo que haces porque estás adquiriendo conocimientos de todo mundo, de todo mundo. Y por supuesto que con tu análisis vas a sacar una cosa muy buena que al final, poniéndolo en práctica, te va a servir. Eso que tú estás haciendo, yo lo quise hacer también, más relacionado al fútbol. Sentarme con 30 técnicos y hacerles una pequeña entrevista para hacer un libro. Eso lo quise hacer. Pero bueno, el tiempo no me da, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, nos ha tenido ocupados en el trabajo y lo seguimos desarrollando, lo seguimos guardando. Algo nos va a servir, porque hay muchos libros de fútbol, muchos. Pero a mí no me ha llenado ninguno por la idea que yo tengo, ¿no? Pero, pues algún día te voy a hacer la competencia. Claro que sí, profe. Y ya para finalizar, profe, actualmente ya fue campeón del mundo, fue otra vez subcampeón del mundo, título en Liga de Ascenso. ¿Qué le motiva actualmente, profe? Sabes que tengo un problema. De todo lo que hasta ahorita se ha conseguido, no ha habido una sola cosa que me deje lleno.
Déjeme compartirle mi frase favorita. Y es más, ayúdeme a responderla, a ver si tenemos la misma palabra. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. ¿Cuál cree que sea? Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Seguir aprendiendo. Yo la completo con ser agradecido. Totalmente. Y de corazón, profe, muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo, abrirse de corazón con nosotros, contarnos sus experiencias y sobre todo darnos consejos, profe. Muchísimas gracias. No, al contrario, mira, ha habido muchas cosas que a mí nadie me las enseñó y que nadie me dijo cómo hacerle. Me ha costado mucho trabajo llegar a todo eso, pero precisamente como a mí me ha costado llegar a todo eso, no se oculta nada. Yo no oculto nada. Al contrario, si de algo sirve lo que yo hago, pues bienvenido, ¿no? Hay gente, compañeros que tuvimos de todo. Oye, ¿tienes trabajo? Vi ese trabajo, pásamelo. Aquí lo tienes. El problema no es que lo tengas. El problema es cómo lo ejecutes. Y dentro de todo, si como entrenadores nos echamos la mano de alguna manera, por supuesto que vamos a tener mejores jugadores. Entonces, eso es lo que me corresponde a mí y con mucho gusto te digo, yo me considero un tipo afortunado por las oportunidades que se me han presentado. Y dentro de esas oportunidades, creo que he aprovechado la mayoría. Y así como a mí se me han presentado esas oportunidades y aprovechado, por supuesto que cuando están en mí hacer algo, lo hago con mucho gusto. Profe, me gustaría que cerrara con su frase favorita. Mira, pues la frase favorita y que no me canso de repetir a los jóvenes es que las oportunidades no se desperdician. El momento que uno no la aprovecha, viene otro atrás y te la gana. Y cuando quieres volver, ya es tarde. Así son las cosas. Profe, muchísimas gracias. ¿Qué agradeces? Al contrario, gracias a ti. Como siempre, fue un placer estar con todos ustedes. Espero que hayan aprendido muchísimo, que disfruten la entrevista y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima.